Hola familias, voy a presentar la técnica del semáforo inteligente, una técnica que está sirviendo en muchos hogares para fomentar la resolución positiva de conflictos y para mejorar la convivencia familiar. Todo empieza pues, cuando queremos un poco de nuestros hijos. Lo que queremos es que sean responsables y sean felices, ¿no? Entonces, la responsabilidad, ¿qué es? La habilidad de responder, es decir, cómo tomamos decisiones. Hace falta tres cosas para tomar decisiones: tener percepción de control, de que yo tengo un problema, alternativas, opciones y consecuencias. Locus de control es un concepto que se inventó hace 50 años un psicólogo y que yo lo pongo como si fuera un círculo, ¿no? Y estamos dentro de este círculo, ¿no? Entonces, todo aquello que esté bajo mi influencia, bajo mi control, que puedo tomar decisiones, lo metería dentro del círculo. Todo aquello que no puedo hacer nada, ¿no? Pues debería ponerlo fuera del círculo. Esto es un criterio de salud psicológica genérico. Pero en el mundo educativo esto se complica, porque cuando ese momento mágico que vas del hospital con tu bebé a casa, pues absolutamente ese bebé depende de todas las decisiones que toméis, los cuidadores, ¿no? Todas las decisiones son del mundo adulto: a qué hora la acuestas, cuando cambias el pañal, o si la teta se demanda o no, etcétera, etcétera, ¿no? Pero afortunadamente este bebé crece, tiene cerebro, empiezan todos los hitos del desarrollo evolutivo, ¿no? Y empieza la situación de que empieza a construir su propia autonomía, ¿vale? Entonces genera ya su propio círculo, es decir, ya son cosas que quiere hacer él por sí mismo o ella por sí mismo, ¿no? Y entonces esto no hay quien lo pare, este círculo ya no hay quien lo pare, ¿no? 6 meses, 1 año, 2 años, 17 años, etcétera, etcétera. Cada vez que crece ese círculo es un conflicto para el mundo adulto. ¿Por qué? Porque decisiones que están aquí, ¿no?, tarde o temprano las quiere tomar nuestro hijo o nuestra hija. Entonces, ¿cómo traspasamos esa responsabilidad de algo que nos preocupa a papá y a mamá, ¿no? Pues ahora tiene que preocuparle a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿no? Entonces, en este sentido, la educación también se complica todavía mucho más, porque el círculo de control de lo que quieren hacer nuestros hijos y nuestras hijas crece tanto, ¿no?, que llega un momento que se sale de la zona de control de papá y mamá, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, hay como tres escenarios totalmente diferentes, ¿no? Aquí, ahí, aquí. En ese sentido, se trataría de, pasamos aquí enfocado, ¿no? Vemos que aquí la situación de control es de papá y mamá, del mundo adulto, ¿vale? Aquí la situación de control sería, compartimos las decisiones. La idea es que en el primer foco, que sería el semáforo rojo, lo que hacemos es qué decisiones tenemos que tomar papá y mamá, qué cosas todavía nuestros hijos no tienen recursos para tomar decisiones, ¿eh? Y somos papá y mamá los que tenemos que ejercer la autoridad, que yo lo denomino autoridad empática, es decir, cómo ejercemos la autoridad sin perder de vista el plano emocional. Eso sería el semáforo rojo, ¿no? Aquí meteríamos en el semáforo amarillo todo aquello que consideramos que nuestros hijos y nuestras hijas tienen que empezar a asumir responsabilidades, tienen que empezar a tomar sus propias decisiones, pero necesitan una guía, necesitan una supervisión, necesitan que papá y mamá estemos ahí pendientes, ¿no?, intentando ayudarles. Eso sería el semáforo amarillo. Y entonces, en el semáforo verde ya sería todo aquello que ya no nos necesitan. Mejor dicho, nos necesitan que le acompañemos, que estemos ahí, pero ya tienen los recursos más que suficientes para tomar sus propias decisiones, y lo que se trata es que papá y mamá estemos ahí disponibles para lo que ellos crean conveniente que les podemos ayudar. En definitiva, son tres habilidades muy diferentes, ¿no?, que, como veis, sería la idea de cómo planto yo un semáforo en mi casa, ¿no? Entonces, en las últimas 24 horas, cualquiera de las personas que estéis viendo este vídeo, habéis dicho que no a vuestros hijos, habéis intentado negociar con ellos y habéis intentado que también confiar y respetar sus propias decisiones. Son tres habilidades que continuamente estamos poniendo en marcha dentro del ámbito familiar. También en el escolar, pero vamos al ámbito familiar, ¿no? Entonces, se trataría de ver cómo les decís que no a vuestros hijos y a vuestras hijas, cómo reaccionan vuestros hijos y vuestras hijas cuando decís que no, con la idea de que no os tienen que hacer caso, sino lo tenéis que transmitir de tal manera que cómo le ayudáis a interiorizar ese no, porque eso va a ser muy importante luego para gestionar ellos sus futuros conflictos. Tienen que aprender a decir que no. La negociación pasa lo mismo. ¿Cómo negociáis? ¿Cómo llegáis a pactos
cómo equilibráis las cosas que le gusten y las cosas que no le gustan. No quiere ponerse el pijama y quiere ver la televisión. ¿Cómo lo gestionáis? Quiere comerse la tortilla de patatas y no las lentejas. ¿Cómo lo gestionáis? ¿No? Si a base de gritos, broncas, castigos o a base de otro tipo de estrategias mucho más positivas. Y por supuesto también cómo confiáis y respetáis sus decisiones cuando ya no controláis la situación, cómo reaccionáis cuando os cuenta las cosas que le pasan en el centro escolar o cuando están con el equipo de baloncesto, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante que esto esté equilibrado para una buena convivencia familiar. Si hay exceso de color, vais a tener muchos conflictos. Si el semáforo de papá es muy diferente del semáforo de mamá, vais a tener muchos conflictos. Acercar los semáforos, dos semáforos no existen iguales y a por ello. Muchas gracias.